para el audio. Tenemos estudiantes en línea, ¿no? También Sí, para y saludarlos. también, sí, por favor. Y también ya vienen dos más que viven bien lejos de acá. Las dos Marías, las Marías. Mientras tanto, les voy a dar a ustedes el material de la semana pasada. América Studio. Sí. ¿Alguien me dio este? ¿Usted me lo había dado la semana pasada o no? Sí. ¿Para llevarlo o no? ¿Cómo? Es tuyo, para que lo Ah, esa es mía. Oh, de usted. Aquí está. Juan Diego. Este es el programa que vamos a seguir, pues que la presentación de la semana pasada. Solamente son los títulos y pues también para que llamen ahí para que llenen unos conceptos, unas definiciones que hay en la... Y nos quedan... Esto le puedo aprender a hablar y punto. Sí, no. No, usted no necesita, ya usted ya está. Refinar. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Buenas Acá tardes. ya siento, doña María. Acá dentro. ¿Todo con todo? ¿Qué más tenemos aquí en la... María chica. ¿Cómo pasaron hoy? ¿Cómo la semana? ¿Cómo pasó el día? Muy bien. La semana pasada íbamos a seminario Cristo Rey, aprender a hablar en público es una necesidad básica. Y los temas que vimos que vamos a estar tratando, definiciones, preparar una presentación que será la de hoy, leer bien, escribir bien, hablar bien, aprender a hablar en público, pasos sencillos, cómo preparar una presentación. 2. Manejar el miedo, el mejor discurso del mundo. Análisis, el orador, elaborar bosquejo de identidad. Entonces, blanca más. ¿Ya leímos? Okay. ¿Le puedo dar esta? Sí, claro, para ustedes. ¿Qué más falta? ¿Eran 8? Falta Faltan María. 3 en línea, ¿no? Sí, Creo que eran 8 los que están esta semana. Sí, María de Jesús, que a mí se me olvidó. Ahorita bien. Entonces vamos a hablar con el Salmo, ¿les parece? muy bien. Sí. Donde está cada uno del libro que veremos en el Salmo 34, se los regalo. Les regalo ese Salmo para que ustedes lo tengan. Salmo 34, que tiene la escritura, vamos a tomar un momento para orar. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Vamos a hacerlo a coro, cada uno va haciendo
un verso, Salmo 34, por favor. Salmo 34. Todos tenemos la misma Biblia, creo que tenemos Biblia diferente. Ajá. Es que vamos a tener Salmo 34, está hacia la mitad de la Biblia. ¿El Salmo? Salmo 34. ¿Tiene usted la latinoamericana? Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se Bendeciré cansarán. en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Sigan, versículo 4. Ensalzar. ¿Quién sea o Sí, que sea. Que... engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos a una su nombre? Busca al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a él y serán iluminados, y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor los escuchó, y los salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus Rondas. junto a los que le temen, a los guarda. Y gusten y ven cuando buenos el Señor. Dichoso que busque él en el asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan hijos y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los libera el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. Da muerte al malvado, la maldad, los que odian al justo lo pagarán. Rescata Yahvé la vida de sus siervos, nada habrán de pagar los que a él se acogen. Bendice, Padre, esta escritura que hemos escuchado, agrega bendición, Señor, esta palabra viva y eficaz para que todos y cada uno de nosotros en este día escribamos este salmo, esta ley, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Abre nuestro espíritu, nuestro corazón al entendimiento. Que lo que hoy, Señor, vamos a aprender, lo que hoy vamos a tratar, Señor, sea de provecho, sea para crecer y sea, Señor, para alcanzar el propósito para el cual tú nos has llamado a este ministerio. Lo pedimos por los méritos de María Santísima, bendita entre todas las mujeres, por los méritos de los padres antiguos de la Iglesia, los apóstoles, los mártires y todos aquellos que vivieron en tu amistad de los tiempos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, empezamos entonces, ¿me parece? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces quiero iniciar esta clase. Regálame un segundito para poder yo aquí tener control sobre este asunto. Un segundito, tenemos todo en orden.
¿Cómo está? Muy bien. Bendecido. Cuentan que en una ocasión llegó un novicio a un monasterio. Ese monasterio era de una rigurosa disciplina, una observancia total del silencio. A los monjes y a los novicios se les permitía cada año en el capítulo general decir solamente 2 palabras. Llega pues este novicio y al año siguiente, hay el capítulo y lo llaman a él a capítulo, se pone en medio de ellos, los mira y les dice, cama dura. Pasa un año, vuelve nuevamente el capítulo y mirando a todos se levanta, comida mala. Al año siguiente, capítulo, reunión de todos, él en medio, se pone de pie, los mira a todos, me voy. Se levanta el superior y los mira a todos. Demasiado quejambroso. Con esto he querido introducir el tema de hoy que vamos a tratar. Un tema apasionante, un tema donde vamos a aprender algunos puntos. Y digo algunos puntos especiales para hablar en público. Hablar en público, preparar una presentación, y hoy vamos a tratar lo que llamamos la técnica del pomodoro o la técnica del tomate. La semana pasada habíamos hablado y creo que uno de los alumnos dijo, el estudiante dijo, que se tratará la técnica del tomate. Quisiera que empezáramos esta clase entonces tomando esta guía que vamos a estar elaborando en este día. Bienvenida. Gracias. Tarde, pero... No, tarde, pero seguro. Entonces, iniciamos entonces con una pregunta. La pregunta que nos hacemos es, la tienen ahí ustedes delante. ¿Qué es lo primero que te ocurre o me ocurre cuando me entero de que tengo que hacer una presentación? ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras de que tienes que hacer una presentación? Si te tomen un minuto para escribir rápidamente lo que si te dijeran en ese momento, el domingo, el Padre Duque se acerca y dice, el domingo tiene que hacer un mensaje aquí sobre el Evangelio. ¿Qué es lo primero que usted siente o qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras de que tienes que hacer una presentación? ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras de que tienes que hacer una presentación? ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras de que tienes que hacer una presentación? ¿Ya la tienen por allí? ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras que tienes que hacer una presentación? Hablar bien, presentarme bien. Ok, hablar bien, lo primero que se te ocurre. Ajá. ¿Qué es lo primero que te ocurre? ¿Qué te ocurre? O sea, ¿qué te ocurre
primero los nervios. Ajá. Qué nervios, ¿qué Los más? nervios, y luego saber sobre qué tema vamos a hacer la presentación. Tema, muy bien. Tomar en cuenta el tiempo que vas a tomar. El tiempo que va a tomar. Pues en general yo ¿Hacia puse quién va el mensaje? cómo prepararme, cómo hablar y cómo quitarme los nervios. Pero Ok. lo primerito son los nervios. A mí me son los nervios. Y tengo que decirles hoy a ustedes y también a los estudiantes que están a través de línea, que el tema que hoy estamos tratando no solamente va a ayudarnos en preparar una charla, una conferencia, una presentación, pero también vamos a descubrir que nos va a ayudar en cómo disciplinarnos, cómo crear un sistema en nuestras vidas para atender a muchos asuntos que tenemos que atender, que tenemos que realizar y que necesitamos ponerle atención. Sí, claro. Yo creo que a algunos les pasará lo de Caguala, ¿no? ¿Yo? ¿Cómo? La sorpresa. Sí, la sorpresa. ¿Cómo que yo? O sea, Sorpresa. o quizás otro inmediatamente sabiendo lo que viene. Ansiedad, nervios, preocupación. Todo. ¿Y que todo se olvida? Como Padre Duque a veces domingos me dice, me sorprende, ¿no? Me dice, da la bienvenida. Pues yo. Pues, sí. ¿qué me pasó? Pues el cabal ahí ya, o inmediatamente, y ahora qué digo, como Sí, algo que en puede pasar. algunas circunstancias, en algunos momentos. Pero mi caguala se pone así. No es sorpresa, sino que me quiere morder. Sí. Este tema es tan importante, de verdad que sí, todo esto, yo que he tenido pues tanto tiempo ya delante de hablar en público, tengo que decir que aunque tenga experiencia, aunque cada vez estoy en lugares diferentes, personas diferentes, siempre no deja de preocuparme, de causar cierta ansiedad y ese miedo que hay, ¿no? Ese miedo, o quizás lo que algunos consideran a esto que es muy importante, el miedo al micrófono. O sea, ustedes y yo conocemos personas que de pronto en un grupo hablan fantástico, se expresan muy bien, pero les pasan un micrófono y enmudecen, cambian, pierden el sentido de la comunicación. Hablar en público es una necesidad y es un elemento, es un medio que tenemos a nuestra disposición y hablar en público es tan especial que dice la palabra que te alimentarás del fruto de tus palabras. Entonces, es tan importante y tan grande hacer esto, pero nos confrontamos con la situación que a todos nos puede causar miedo, preocupación. ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras de que tienes que hacer una presentación? Primero, sorprendido, el cabala, te sorprendes, ¿qué voy a decir? Pero hay algo que lo vamos a tratar más adelante, pero simplemente lo menciono, que no importa delante del público que nos pongamos o en cuál auditorio, preparados o no preparados, sí, a todos nos da miedo, a todos nos preocupa, nos da ciertos nervios. Hay gente, por ejemplo, que le dan nervios, las manos le sudan, las manos temblorosas, manos sudorosas, la saliva se pone gruesa o se le seca la boca, tienen que tomar agua. A otros, por ejemplo, dilatación de las pupilas y pareciera que tomaron algo, que ingirieron algo, pero es parte de los nervios para muchas personas. Algunos tienen parálisis, a otros les da diarrea, porque ese miedo al escenario, ese miedo al público, ese miedo escénico que le llaman, es muy, muy serio. Y todos sabemos que en el mundo pues hay gente que tiene miedos y este es uno de los miedos más notables. Se dice que por lo menos de 10 personas, 7 tienen de alguna manera nervios o miedo de hablar en público, sea en auditorios grandes, a grandes personas, o incluso miedo a hablar entre amigos. Por ejemplo, en una reunión a veces vemos que una persona toma la vocería y habla 1 hora, 2 horas, y los demás, uno que otro le va apoyando, pero otros se quedan callados porque no saben cómo expresarse, cómo decir, si lo que va a decir está correcto, si no está correcto. Miedo a qué pensarán, si lo digo bien, si lo digo mal. Está considerado que, según la Organización Mundial de la Salud, el miedo primero que tiene la gente es a las alturas. Es uno de los miedos más notables. Segundo miedo es a la muerte. Y el tercer miedo es hablar en público. Es uno de los terceros de los
personas, y otro de los miedos quizás es a los animales, a las víboras que se arrastran, o también a las ratas de varias patas. Bueno, o a las cucarachas, la gente tiene miedo. Ahora, sabiendo que esto nos produce ansiedad, nos produce preocupación, y para un grupo como los que estamos aquí, que nos estamos entrenando para hablar en público, sabemos de antemano que eso nos produce una ansiedad, y vamos a ver de qué manera podemos resolver estos asuntos. Una de las maneras para resolver ese problema, o lo que se genera, ustedes no lo dijeron, pero es algo que está en nosotros y sobre lo cual quiero elaborar esta noche, es precisamente sobre un mecanismo que hay en todos nosotros. Lo tiene Padre Duque, lo tengo yo, lo tiene Padre Baltasar, lo tienen grandes personajes que actúan ante un público, y se trata del tema actualización. Inicialmente, cuando a uno le dicen tiene que hablar, tiene que hacer una presentación, inmediatamente viene la reacción. Pero en nosotros hay un mecanismo que se activa inmediatamente y tiene que ver con el tiempo. ¿Para cuándo es para cuándo es y cuánto tengo que hablar? Entonces, inmediatamente, ¿para cuándo es? Y cuando tengo que hablar, entonces ya mentalmente uno dice, es para el domingo, lo puedo preparar quizás más tarde, mañana, o el sábado por la noche, o el domingo por la mañana. Se autoprograma. Entonces, hay algo que se activa en nosotros, y es lo que vamos a estudiar ahora, lo que vamos a ver hacer. Y esto no solamente preparar una charla, una conferencia. Esto tiene que ver precisamente con la vida, con nuestro diario vivir, de lo que estamos haciendo. Es muy hermoso, a muchos les gusta estar delante de un público, aún con nervios o no nervios, es algo que produce cierta satisfacción de estar tranquilamente ante un público, hablando, diciéndoles. Creo que a algunos nos gusta, algunos aman el micrófono, no se les cuenta el micrófono porque ahí se clava. Sí, ya conocen personas de este tipo. Pero vamos a tratar esto, que es un mecanismo interno que llevamos todos, que reacciona a la pregunta que nos hicimos. ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando te enteras de que tienes que hacer una presentación? Se activa un mecanismo que se llama procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? La palabra viene del inglés, que significa aplazar o diferir una acción o decisión sobre algo. Es un concepto muy estudiado por los americanos. Procrastinar. En portugués se dice procrastinar, pero procrastinar. Aplazar, dilatar, diferir. Ahí lo tienen en las hojitas que les dice, ustedes van siguiendo la procrastinación. Entonces dice la palabra procrastinate, que en inglés significa aplazar o diferir una acción o decisión. Después tomar notas en el papel que les dice también. Es un concepto muy estudiado por los americanos. En una sociedad donde la consecución de objetivos es religión, todo aquello que lo impide es pecado. Por ello tienen indicadores para poder medir dicho concepto y antídotos para neutralizarlo y maximizar la productividad. En Europa, a nosotros los latinos, no a los americanos, pero a los latinos, casi también incluyen a los americanos, los europeos, nos miran y nos consideran que nosotros padecemos del síndrome de mañana. O sea, mañana lo hago, dejémoslo para otra semana. ¿Para cuándo es el evento? En julio 15. ¿Cuánto? 3, 4 semanas. Aprendamos las cosas más rápido. Procrastinar, dilatar, dejar para más tarde. Tengo un mensaje para el domingo, hoy que es jueves, tengo la clase, por la noche quizás voy a ver, mañana voy a trabajar, y te vas a dar cuenta que te estás en una situación y un mecanismo que lo llevamos aquí dentro. Nosotros somos muy dados a dejar para después las cosas. Tenemos un mecanismo que después lo hago. Hay un dicho que dice, no recuerdo ahora, pero tal vez ustedes se acuerdan el dicho que dice dejar para mañana, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Ese es el dicho, exactamente. Eso va contra la procrastinación.
procrastinación. Ese es uno, o sea, después lo hago. Es un mal que Dejar para mañana lo que mental, puedes hacer. dejar. Y esto es algo, otra imagen para ahora no, más tarde lo hago. Es no solamente preparar una charla, en todo. ¿Y qué tal esta? Los jóvenes tienen que hacer sus tareas, pero mira, están conectados al computador, están conectados al iPhone, al PlayStation, están conectados a la Coca-Cola, están conectados a una cosa. Procrastinar es el acto de dejar para mañana lo que tengo que hacer ahora. O sea, ya viene la frase que decía, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque precisamente es una de las maneras como la que se quiere arreglar ese asunto. ¿Cuál es la raíz o cuál es la razón de la procrastinación en cuanto a preparar un tema, en cuanto a prepararnos para hablar en público? La razón es que si yo preparo el tema, a mayor conocimiento del tema, el nivel del miedo viene menos. O sea, entre yo más, o sea, es una actitud psicológica también. O sea, si yo estoy preparado, si yo domino el tema, sí, va a haber nervios, va a haber preocupación de qué irán, pero también ayuda a contrarrestar la ansiedad de que no sé el tema. O sea, voy a hablar de algo y ni lo tengo claro, ni sé que lo que voy a decir no tiene pies ni cabeza, y entonces es lo que pasa. Entonces, la procrastinación, si yo pongo manos a la obra y me preparo y organizo, no dejo para después. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede ir atendiendo a este asunto. Y como digo, no solamente preparar un tema, pero también en la vida diaria, como puedo ver estas imágenes. Mira el ciclo de la procrastinación. El ciclo, ya. ¿Tienes algo que hacer? Yo sé que las damas que están aquí, las damas por excelencia pueden atender varias cosas al mismo tiempo. Las felicitamos. Son seres dotados de esa capacidad. Los hombres más y más, en la medida que vamos creciendo en edad, somos más unidireccionales. O sea, una cosa atendemos y una cosa es lo que realizamos. Ahora, también hay un concepto que dice, mejor hacer una cosa bien que hacer muchas cosas mal. Pero yo pienso que sí se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y se pueden hacer bien. Solamente que se requiere de una disciplina, se requiere de un mecanismo, se requiere de atender las cosas y no caer en estos ciclos nocivos que dañan nuestra vida y nuestro control. Entonces, ¿tienes algo que hacer? Vas por un café, por un té, luego entras al Facebook, luego buscas los materiales. ¿Verdad que tengo que hacer una mensaje? Voy al pero primero al Facebook, porque para ver qué fue la fiesta del domingo, a ver qué pusieron ahí en WhatsApp, ahí de los estudiantes de Ontario, a ver qué puse, ahí vamos, ¿no? Perdón, que voy a buscar cuál es el tema que me toca. Entonces ya encontró algo, vio algo de materiales, pero después te pierdes en la web, porque vi una cosa y miren, hoy en día las páginas web están diseñadas para atraernos de la manera que sea. Usted abra y te quieren enganchar. Es como una pesca que hay, o sea, esos anzuelos que... Increíble cómo está esto. Más y más nos tienen realmente bombardeados, pero con una magia que queremos ver, o sea... Mira, ahí está el ciclo, señores. Entonces viene el café, el Facebook, buscar algo de material, nos perdemos en la web porque ya apareció algo bonito. Alguien me decía, al salir del grupo de oración y después, no sé, me salí afuera y me puse a ver una película en Netflix y ahí me quedé después, me fui a la casa y me quedé como hasta la madrugada viendo películas. Sí. Me perdí, o sea, la web. Después pone música, porque pues hay que estar ahí, después busca un cookie o una magdalena, después ves el pajarito pasar por ahí, o el perro ladrar o lo que sea. Después YouTube, porque hay que estar en YouTube. Y dice por allá, te das cuenta al final que no has hecho nada. De que la mañana se pasó. Y ya llega el domingo. Se pasó, no hice nada. Y entonces, ¿qué crea eso? Ansiedad y culpabilidad, porque no he hecho nada, tengo que preparar el tema, tengo que hacer tal cosa. Y sí se puede, es lo que hoy vamos a ver a través de esta clase, que sí podemos organizar nuestra vida. Y hay maneras, pero se requiere disciplina, se requiere enfocarse, se requiere ponerle atención al asunto y darse cuenta de que quizás está en este movimiento.
El ciclo de la procrastinación. Mire, si nosotros no nos preparamos y dejamos que las cosas vayan a su manera y nosotros ahí corriendo para salir, pero estamos de pronto con una payasada con respecto al payaso. Y le voy a contar la historia de esta foto. Estamos ahí en el estacionamiento de la iglesia, estamos 4 personas, una muchacha, el padre Juan Carlos y otras dos personas, como 4 o 5 estaban ahí. Entonces estaba el payaso. Entonces le dimos al payaso, por favor, tomen una foto. Y él la tomó y todos ahí nos... Y nosotros pues poniendo toda la mano. Cuando ya, mire, les voy a mostrar la foto. Y era él. Les tomó el pelo. O sea que en vez de habernos tomado la foto de él, hizo un selfie, se lo tomó él. Sí, esa cara de picarón que tienes. O sea que a veces nosotros queremos tener un resultado, pero no hemos trabajado por el resultado, no hemos llevado el sistema a que queremos la foto perfecta. Entonces estamos con un chorro vaso, como cualquier cosa. O como la gente, pues como nos aplaude, nos dice algo, que estuvo muy bien, todo eso. Pero sabemos muy bien que faltó, que no se hizo lo que tenía que hacer. O sea que al fin del día, la anterior decía, aquí antes que me fui. La otra, ¿no? O sea que al fin del día nos damos cuenta que no hemos hecho nada. Y eso causa sentido de culpa, lo repito, ansiedad, y nos damos cuenta que no, que nos falta todavía mucho por caminar. Pero gracias a Dios que si nos damos cuenta y podemos poner atención a esto. Según la doctora Barbara Oakley de la Universidad de California en San Diego, cuando nos enfrentamos a algo que no queremos hacer, parece que activamos las áreas de nuestro cerebro asociadas al dolor. Crean o no, preparar una conferencia, ponerse delante en público causa un pánico, causa un dolor, una incomodidad, te saca así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo que inmediatamente se activa? Distraerte, poner atención en otra cosa, y entonces no te preocupes por eso, lo vamos a hacer pero más tarde. Entonces ese es el mecanismo inconsciente, psicológico que tenemos nosotros. Inmediatamente busca la manera de parar este estímulo negativo dirigiendo la atención hacia otra cosa. Por eso fácilmente ante un asunto que requiere trabajo, que requiere cosas, lo vamos dejando. ¿Por qué? Porque no queremos confrontar el dolor que eso tiene o la incomodidad que eso tiene. Y hay varias cosas. Observen cada uno de ustedes que quizás hay algo que está ahí está pendiente todavía, mañana, y va pasando y no le ha puesto caso a eso. Esto es estudios que se han hecho. Lo que no sabemos es que un poco después de iniciar esa tarea desagradable, esa incomodidad neuronal desaparece. O sea, si nosotros le ponemos malo al asunto y vamos a trabajarlo, en un momento las cosas se empiezan a arreglar. Estaba escuchando a alguien que decía, cuando tenemos un problema, que sea, que lo tenemos aquí en la cabeza, o que lo tenemos aquí en el corazón, dice, sáquelo de ahí, escríbalo. Porque ya el problema ya no está aquí, sino está aquí escrito, está fuera de ti. Y ya lo puedes ver con más calma, eso te da tranquilidad, eso te da paz y la habilidad de cómo salir del problema, cómo resolverlo. El problema es que a veces no lo sacamos. Y ahí se queda, o quizás lo comentamos, pero se queda, nosotros seguimos dando. Si tú lo escribes, es una manera como decir, hey, te saco de acá y te pongo aquí escrito. Tengamos un diario para poner esas cosas y vamos a ver qué tiene resultados. Entonces, algo que nos incomoda, que nos exige a nosotros un esfuerzo, entonces pues, pongámosle mano a la obra y vamos a ver que bien pronto se va a pasar el problema o la incomodidad y entonces podemos atenderlo. Y como no sabemos esto, aplazamos ciertas decisiones y tareas importantes hasta el último momento, cuando ya no queda tiempo suficiente para hacer un buen trabajo. Y créanme que yo soy uno de esos. A mí me gusta trabajar bajo presión. O sea, a veces estoy ahí a las 9 de la mañana y ahora que voy a predicar hoy, el domingo. Y ahora que voy a predicar. Y sé la incomodidad y a veces me pongo nervioso o hay otras cosas, otros factores que después uno dice, pero pude haberlo hecho mejor. Por cierto,
dicen que cuando uno habla en público, hay tres habladas. La primera hablada es lo que uno pensó decir. La segunda hablada fue lo que efectivamente dijo. Y la tercera hablada es lo que uno dijo. ¿Y por qué no dije esto? Preparar es la forma y lo vamos viendo. Entre estas tareas que regularmente aplazamos está la de preparar presentaciones, la sensación inmediata de ansiedad que nos lleva una vez nos dan una fatídica noticia de que tenemos que hablar en público es suficiente aliciente como para sepultar la noticia, pero hacerlo lleva a niveles muy superiores de ansiedad durante el día de la presentación, pero hacerlo, o sea, no hacer esto, nuestra atención va a aumentar mucho más porque tenemos que trabajar doblemente en concentrarnos, tratar de decir ahí mismo qué es lo que tengo que decir, cómo decirlo, entonces el trabajo va a ser mucho más tedioso, mucho más grande. ¿Qué podemos hacer para combatir la procrastinación o el aplazamiento de nuestras decisiones para preparar presentaciones de primer nivel? Entonces, para que no salir, aquí decimos cómo superar la procrastinación. Necesitamos construir un rompeolas contra la procrastinación. Y este yo creo que es un tema realmente que nos ayuda a todos a examinarnos en qué cosas procrastinamos más. Por mucho que me guste hablar en público, trabajar en la preparación de mis presentaciones me cuesta un montón. Hoy en día abundan ahí en las redes, abundan en el medio, cómo vencer el miedo, dejar de procrastinar. Hay libros, hay videos, hay clases y convertirse en una persona de acción. Ese es un libro, pero hay muchos más. Por ejemplo, 25 consejos para tus conferencias, para tus talleres, crear talleres y conferencias, las mejores recomendaciones para esto de Javier Gómez. Está también, por ejemplo, el doctor César Lozano. Bueno, tantísimos, o sea. Y en el mundo inglés, pues, me quiere decir Maxwell, está Tony Robbins, está Washington, no sé qué. Y bueno, tanto, o sea, solamente miren allí digamos, en YouTube, por ejemplo, muchas conferencias, muchos artículos, cómo hablar en público, cómo vencer el miedo, cómo prepararse y no encontrar eso, cómo evitar la procrastinación. Ahí están eso. O sea que hay mucho material. Pero, ¿de qué sirven los materiales? ¿De qué sirve escucharlos si yo no doy un paso realmente? ¿Sí sabe qué? Yo quiero ponerle orden a mi vida, yo quiero disciplinarme, yo quiero seguir los pasos que me enseñan para yo poder ver resultados. Porque si queremos ver resultados en nuestras vidas, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados que conocemos. Pero si queremos conocer resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Y quizás, siguiendo uno de estos planes, o lo que les voy a decir, nos va a ayudar para tener resultados diferentes en lo que queremos. Tener más seguridad, tener más presentación, tener más porte y llegar con el mensaje que tenemos que llegar. Entonces aquí tenemos algo muy importante. En Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es que no sabe dominarse. A la base de un crecimiento personal y de éxito en hablar en público y hacer presentaciones está el dominarse. O sea, el dominio va contra la procrastinación. El dominio te lleva a disciplina, te lleva a controlarse. Una ciudad sin defensas, una ciudad sin ejércitos, una ciudad sin murallas, quiere decir que está a merced de los enemigos, a merced de que llegue, viene a hacer fiesta, se mete, sale, va y viene, y es exactamente cuando nosotros nos entramos en la procrastinación. O sea, todo pensamiento nos viene, le ponemos atención a esto, a lo otro, y lo que es importante o lo que tenemos que hacer, lo vamos dejando a un lado y estamos entonces realmente, como dice el proverbio, una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominar. Si queremos resolver el problema de la procrastinación, tenemos que pensar en cómo nos vamos a dominar. Y es aquí entonces donde vamos a presentar un método efectivo que se llama tomates y productividad. Y esta es una de las tantas técnicas, una de las tantas formas que podemos aplicar y que se las quiero recomendar. Un método efectivo para combatir esta sensación y evitar aplazar la realización de tareas es de Pomodoro Technique, o la técnica del tomate. ¿En qué consiste? En usar un temporizador, ahí lo tenemos,
yo creo que todos lo conocen, o sea, una alarma, que a veces se usa en la cocina para poner allí cuando se está cocinando, o a veces cuando estudiamos, o sea, organizar tu tiempo. Voy a usar este temporizador de cocina, por ejemplo, y seguir los siguientes pasos. Son 4 pasos que te da. Primero, configurar el tiempo, por ejemplo, 25 minutos. 25 minutos yo me voy a dedicar a buscar el tema que yo voy a tratar. Ya sea en Facebook, si hay una conferencia, si hay eso, o sea, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Cuál es el tema que voy a considerar? Voy a leer el Evangelio. Entonces, a ver de qué es el Evangelio, voy a ver los paralelos. Entonces, ya hay con 25 minutos, ya tengo un comienzo. 25 minutos. Después, concentrarse, mantener nuestra atención solo en la tarea en cuestión. O sea, no solamente es poner el reloj 25 minutos, sino también dejar a un lado el celular, dejar que si hay llamadas, a los 25 minutos yo voy a contestar. Concentrarse. Hoy en día nosotros somos muy distraídos. Todos queremos poner atención a todo. Y terminamos que estamos dispersos. Después, darse un premio al terminar. Entonces, al terminar, decir, good job. Ya te comes el helado, ya tomas el café. Y ahí se me lo dice. Eso es algo tan simple. ¿Cómo? Ella se le olvidó todo lo que iba a hacer. Bueno, está bien, sí. Entonces, ahí están las 4 cosas, ¿no? Configurar el temporizador, eliminar todas las interrupciones. Concentrarse, todas las interrupciones, ¿no? Que haría, o sea. Y darse un tiempo al terminar. El propósito es asegurar un mínimo de trabajo en el que dedicamos concentración absoluta y por tanto gran productividad, pero en periodos cortos de tiempo para evitar que la pereza nos ataque. O sea que tengo estas actividades, les voy a poner orden, voy a dedicarle el tiempo a cada una de estas. Yo no traje mi agenda, pero de un tiempo para acá yo he empezado nuevamente a tomar mi agenda. Sé que tengo la agenda del celular, el calendario, que tenemos todas las citas, pero también allí yo tengo a la hora que me levanto, cuánto tiempo voy a hacer a la oración, cuándo voy a desayunar, cuánto tiempo voy a estudiar un libro, un tema, qué compromisos tengo durante el día, qué tiempo me queda libre. O sea, cómo organizarnos, y eso te va dando tranquilidad. Y al fin del día tú puedes decir, hoy me rindió el tiempo, aunque parecía que no, pero sí, uno se siente tranquilo porque cumplí la meta. Tengo que llamar a tales personas, personas, tengo que responder tales emails, tengo que atender tal asunto. Entonces el tiempo, da tiempo, y eso te ayuda muchísimo. O sea, con reloj en mano, hacer tiempo, con agenda en mano, hacer tu plan de cada día. Eso lo están recomendando muchísimo para personas emprendedoras, para personas que quieren formarse, quieren crecer. Y esta es una nueva manera. No necesitamos ir a la universidad, pero necesitamos ser más bien tomar el tiempo, dedicarnos y hacer estas cosas simples, pero que son de mucha efectividad. Aquí en Estados Unidos hace tiempo desarrollaron una técnica que llama la teoría de Phillips. Phillips, que hace el 6-6, algo así. O sea, en 6 minutos yo puedo hacer algo bien dedicado al 6-6. O sea, no recuerdo exactamente cuál era la posición que lo voy a sacar. Era eso, dar el tiempo, concentrarme en eso y solamente en eso, y eso es lo que tengo que hacer. Y si eso lo vamos aplicando en cada tarea, en cada área que tengo cada día, vamos a encontrar el tiempo necesario para hacer nuestra preparación, para leer, para escribir, para practicar. También si tengo una presentación, también sería de practicar. Recomiendo mucho el espejo, recomiendo mucho escribirlo. Entonces, si nosotros hacemos esto, de disciplinarnos, de llevar un calendario, de hacer un horario, de dedicarle, enfocarnos, vamos dando un sistema y eso empieza a rodar y nos vamos acostumbrando y va funcionando. Yo desde el seminario siempre tuvimos lo que llamamos cronogramas, programas, o sea, todo arregladito, todo en orden. Pero después ya uno también descuida esas programaciones, y sí es necesario para no perder tiempo, porque se pierde muchísimo tiempo. Se pierde tiempo, uno fácilmente puede perder 2-3 horas en el televisor y después va a preparar un tema que es tan importante que va a tocar personas y quizás media hora, si acaso, porque yo sé de personas que ni siquiera eso. Sé de sacerdotes, por ejemplo, diáconos o laicos que dicen tener don de predicación y que leen el Evangelio antes de subir al altar, si es que lo leen muchas veces, ¿no?
Y muchos dicen, pues ¿para qué preparo? Porque es que a mí no me gusta preparar, a mí porque bendiga el Espíritu. He escuchado muchos dicen así. Prepararnos. Entonces, la técnica del pomodoro pues es muy sencilla. Tómate el tiempo, por eso dice el tomates, ¿no? Tomates, o sea, tómate el tiempo, toma la agenda, tómate en serio. Como de las 10. De las 10. Sí. 10 tacos. 10 tacos, 10 tamales, 10. Ah, bueno, está muy bien, exactamente. Entonces, tomates. Si queremos tener productividad, si queremos resultados diferentes, entonces tomate el tiempo, tomate la disciplina, toma el programa y funciona y sea... Tomate el tiempo, tómatela en serio. ¿Ah? Esa técnica del tomate, sí. La técnica del tomate. La técnica del tomate, por eso le damos el título a esta charla, la técnica del tomate, porque mientras no nos tomemos en serio, no te tomas en serio, no me tomo en serio, y que esto es tan importante para mi vida, eso me da paz, me da tranquilidad, me da conocimiento, y sobre todo, si tengo en mente que yo estoy comprometido o involucrado en ayudar a transformar la vida de otras personas, porque al fin del día, esto tiene sentido, y es la razón y el propósito, que yo ayudo a transformar a otras personas, que yo agrego valor a otras personas en la vida a través del mensaje que yo les voy a llevar. Entonces, si yo les voy a llevar un mensaje, debo conocerlo en conciencia, debo prepararlo y prepararlo y entregarlo de la mejor manera. Entonces, los tomates, para que haya productividad, para que haya un sistema y así podamos nosotros, pues, ¿cómo se logra Aquí vamos a tener, la técnica es tan sencilla como potente y seguimos a ratabla los 4 pasos que vimos antes. Pero para lograr eso también, micro tareas o micro goals, que es como dividir el trabajo que tengo que hacer. Dividirlo. Y al dividirlo, o sea, no quiero hacerlo todo al mismo tiempo, pero de esa manera, haciendo pequeñas tareas o pequeños bloques, entonces llega un momento en que arma todo y te da el resultado. Otra manera de facilitarnos el trabajo y evitar que nuestro cerebro se distraiga buscando actividades más agradables consiste en dividir la tarea en un conjunto de micro tareas. Al hacerlo, el agobio y la realización de la gran tarea disminuye, ya que pensamos en la finalización de una tarea corta, más fácil de realizar a la vez. La idea de correr 42 kilómetros, por ejemplo, puede estresar bastante. Si pensamos en hacer 1 kilómetro a la vez, psicológicamente será más sencillo de afrontar 42 veces. No sé si les conté a ustedes de un joven. La mamá vino y me dice, obispo, quiero que mi hijo haga un juramento. Y le dije, pero él sí quiere hacerlo. Dijo, sí, yo hablé con ella y él quiere hacerlo. Entonces él estaba allá atrás, había terminado una misa. Después lo llamó, hijo, venga, para que haga el juramento. Y entonces ya se acercó y dijo, ¿verdad quiere hacer un juramento? Dijo, sí, quiero jurar. ¿Y de qué es? Bueno, pues drogas, ¿no? No quiero hacer drogas. Entonces uno sabe que la droga es una cosa seria, ¿no? No se lo puede dejar así el día de la mañana, así más si no tiene la gracia de Dios. Claro. Y yo le dije, ¿pero por cuánto lo quiere hacer? Y él dijo, pues por 1 año, ¿no? Yo le dije, ¿pero estás seguro por 1 año? Dice, sí, lo quiero hacer por 1 año. ¿Y por qué no lo hace? Yo le dije, ¿por qué no lo hace por 2 meses? Para que pues, así usted se sienta si puede o eso. Dice, no, por 2 meses hago solamente el de la marihuana, pero el otro sí lo hago por 1 año. Así me lo dije. No, por 2 meses yo lo hago para el de la marihuana, porque es que así yo la uso más. La otra es de vez en cuando, entonces por 1 año voy a controlarme, pero la marihuana es porque la necesito y a veces me hace sentir mejor. Pero por 2 meses no más. A Marta no le dijo 6 meses sí, 6 meses no. Pues más o menos sí, pues era la idea, o sea, decir, o sea, que 2 meses nomás para que usted vea que sí, o sea, un día a la vez, vaya poco a poco y la gracia de Dios. Pero no, solamente 2 meses entonces la marihuana. Me abstengo por 2 meses. No, esto estamos hablando de pequeñas metas y también en eso, o sea, a veces aconseja a alguien que está luchando con un vicio, con una adicción,
pues Hacerlo poco a poco, despacio. ¿no? Porque es más difícil decirle, déjela, que decirle, déjela por hoy. Déjela hoy y mañana. Y ya pasado mañana vemos a ver qué pasa. Ayuda, De acá a la otra misa, micro tareas, sí. Las consecuencias que otro que trae todo eso decía- son nefastas cuando se deja así de un solo golpe. También, sí, sí, porque puede El causar... organismo está acostumbrado a ciertas sustancias, o lo que sea, cigarro, vino, le cortas y la reacción es tremenda. Sí, esas son una de las causas que se puede tener cuando se corta algo que ya hace parte, digamos, del Sin previo metabolismo aviso. del organismo, sí. Pero a veces también se dan que sí se dan, o sea, que hay veces que se da de una. Una señora me contaba una vez que ella por más de 25 años tuvo el consumo de cigarrillo, pero una cosa bárbara, o sea, fumaba y fumaba, se acostaba fumando, se despertaba fumando. Una mañana, antes de levantarse, estaba escuchando, prendió la radio, escuchó un programa de un programa religioso, alguien que estaba predicando, y entonces en ese momento dijo, si usted alguien que estaba predicando, que estaba hablando, dijo, bueno, por la gracia de Dios, si algo que me está escuchando es un vicio que lo quiere dejar en ese momento, simplemente donde esté, póngase en rodillas y pídale a Dios perdón por ese vicio que está destruyendo su vida, la familia quizás, pídale perdón y le pida la gracia de dejarlo. Dice que ella sintió una fuerza en ella que no pudo menos que levantarse de la cama, ponerse rodillas, pedirle perdón a Dios, y dice que de ese día nunca más volvió a tomar cigarrillo. Se lo cortó de una, o sea, ahí no hubo vuelta de hoja, dice Dios le dio la fuerza, sana, ya nunca más deseó de eso. Ya han pasado varios años sobre ese caso. Entonces, son casos, pero se necesita la gracia de Dios en ciertos casos. Si no viene la gracia de Dios simplemente por un deseo, o complacer a la mamá, como está haciendo, porque la que vino a pedirme realmente fue la mamá, que el Señor puede hacer un... Entonces, aquí lo que estamos hablando, queremos evitar la procrastinación, tiene que ser una decisión nuestra. Y aunque estemos mayores de edad, aunque estemos ya con ciertas experiencias, podemos darnos cuenta que podemos mejorar en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos. Decía Magrino, si voy a ser esclavo de hábitos, seré esclavo de buenos hábitos. Porque somos esclavos también de muy malos hábitos, que destruyen nuestra vida, se roban nuestro tiempo y no tenemos la productividad que quisiéramos, precisamente por el mal uso del tiempo y de los medios que tenemos. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso, Lao Tse. En el libro de Harvard Business Review, Better Business Writing, Mejor escritura que negocios, Brian A. Garner cita a la poetisa Betty Sua Flores, quien para escribir dividía el trabajo en 4 bloques. Esa es una técnica que esta escritora tenía, 4 bloques. Lo curioso del caso es que como cada bloque de trabajo tenía una finalidad específica asociada a un personaje concreto. Entonces, esta escritora nos va a hablar de 4 personajes. Una es el loco, otro el arquitecto, otro el carpintero y otro de esos personajes es el juez. ¿Por qué el loco? Porque la mente del loco deambula. Esto la hace creativa y fantástica para generar nuevas ideas. Métete en el papel del loco para hacer una lluvia de ideas a fondo sin dejar pasar por alto nada, por tonto que eso era antes, el de antes. Aquí está mi loco, o sea, el loco tiene arriba, tiene ideas, se le viene, todo está nublado, no ve bien, claro, pero todas, o sea, por un momento diga, bueno, yo voy a predicar, bueno, el tema que voy a predicar, el padre Duque me pidió aquí predicar sobre el amor en la comunidad. Entonces, todo lo que le ocurra, todo lo que le ocurra, ahí, entonces, antes la mente del loco deambula. U otra todavía, lo que llamamos brainstorm o lluvia de ideas. El loco es, o sea, de un momento, yo que voy a predicar, ¿qué voy a decir? Ponga y anote y ponga las ideas que se vengan. Mejor que hablara sobre el amor en la comunidad. Entonces, lo que se le ocurre ahí, ahorita no se me ocurre nada, pero se le ocurre en ese momento el amor en la comunidad. Entonces, que dice el evangelio, que una canción, lo que sea, el loco. Luego el arquitecto. El arquitecto es aquel que plasma el plano, el blueprint de la casa que se va a construir. Entonces ya el loco ya tiene las ideas, ya tiene los materiales. Entonces, bueno, el amor a la comunidad. Entonces, voy a enfocar el amor en la comunidad. Lo voy a llevar de que todos, el tema es que
todos podemos amarnos en la comunidad, no importa la raza, no importa los colores, no importa la nacionalidad, porque en Cristo nosotros vamos a estar unidos, tenemos un mismo sentido, un mismo común. No voy a enfocar más en lo que nos une, más que en lo que nos divide. O sea, ya empieza a elaborar la temática, va poniendo las ideas. Luego dice, este es el arquitecto, terminada la generación de ideas, entra el arquitecto para estructurarlas de manera lógica. Haz como el arquitecto y tras haber quitado la morralla, es decir, lo que no sirve, cosas que no funcionan, encuentra varios nexos comunes y ordena la lluvia de ideas entre grandes grupos de ideas. Luego entra el carpintero, que es hacer el cosmético, o sea, el carpintero va a poner los moldings, va a poner las decoraciones. Ahí está, viene ahí, viene con su regla, con tuercas que hay que ajustar, bueno, tantas cosas, la lupa que hay que mirar, por ejemplo, en la comunidad. Entonces yo voy a enfocar lo que dice, por ejemplo, lo que Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese va a ser mi tema que yo voy a enfatizar, o sea, voy a poner la lupa ahí, o voy a dedicar quizás unos 5 o 10 minutos para testimonios, que hay unos testimonios que voy a contar, o quizás una historia, una anécdota que tengo que la voy a poner, y, o sea, arma todo ese sería el carpintero. Y luego viene entonces el juez. Casi al final, el juez, ya teniendo casi todos los elementos, ya tiene encima que ya hay un producto casi final, ya con lo decorativo. Entonces el juez viene a examinar si esto realmente va a convenir a la comunidad, si eso va a tener un alcance, si va a tener una influencia. Casi al final del proyecto entra el juez para evaluar el trabajo realizado y proponer mejoras antes de entregar el producto definitivo. Juzga el guión que ha preparado de manera exigente, siempre pensando en el objetivo del discurso y el público que va a escuchar. Modifica lo que consideres oportuno y juzga de nuevo hasta que estés de acuerdo con lo redactado. Hay tareas que dan muchísima pereza, porque no nos gustan, porque nos aburren o porque el resultado nos genera incomodidad. Prepara presentaciones en una de esas tareas que ilusionan a pocas personas para hacer el proceso más sencillo y poder coger el toro por los cuernos. Basta que subdivida las tareas de mini tareas y trabajar con una a la vez. Usa la técnica del pomodoro y trabajando con cada uno de los 4 personajes, el trabajo será menos doloroso, la preparación más efectiva y el resultado terminará siendo el adecuado. Entonces, hasta lo que hemos visto, quiero recordarles entonces que efectivamente la tarea de hablar en público es una de las tareas bien especiales, pero al mismo tiempo es una de las personas que una de los trabajos o de las situaciones que generan pánico, que generan ansiedad. Y históricamente, por ejemplo, se sabe de grandes personajes, grandes líderes, reyes, emperadores que no eran muy bien para hablar, pues tenían a alguien que hablaba en nombre de ellos. No vayamos tan lejos. Moisés tenía a su hermano Aarón, que era el que hablaba en su nombre. Y así conocemos otros grandes personajes. O también tenemos personas, muchos de los discursos que hacen los presidentes, no los hacen ellos. Alguien se lo escribe. Y ellos pues, lo memorizan, lo hacen de ellos y lo presentan como cosas suyas. La gente que está muy versada, o sea, han preparado, se han indagado, ya han puesto todos los materiales, han elaborado todo de tal manera que cuando él presenta, cautiva, hace el efecto que quiere. La glosofobia es el miedo a hablar en público, para que no tengamos glosofobia. Y el gran enemigo o la gran dificultad que tenemos es entonces la procrastinación. Dice el Salmo, el perezoso en la cama dice, ay, estira este brazo, ay, estira este pie, da una vuelta, dice, un ratico más, y después dice, hay un león en la puerta, todavía no salgo porque hay un león en la puerta. Eso es procrastinar. Así lo pone el Salmo. Dejar por mañana. Así lo dice, o sea, dejar, alargar. Entonces, esto es lo que teníamos. ¿Alguna pregunta a este momento? Ya es hora del break.
¿Alguna pregunta? Bueno, quiero cerrar con eso que es muy importante. Dos ideas. La primera, cuando tenemos un propósito, un objetivo, y ese propósito, ese objetivo es ayudar a traer valor a las personas, se hace mucho más fácil preparar un tema, hablar en público. Y si nos hemos preparado, le hemos dedicado el tiempo a conciencia y manejamos el tema, tengan los posibles que las cosas, la gente te escucha. Y para aquellos que tienen miedo a qué dirán o que la gente quiera pensar, más y más se dice que en realidad es más lo que la gente te mira y lo que la gente te escucha que lo que uno piensa que no te van a mirar o que no te van a escuchar. Cuando empieza a ver la autoridad y empezamos a hablar más. Entonces vamos a tomar una pausa y volvemos en pocos minutos para continuar con la segunda parte. Muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias.